Bueno, hola, yo soy Jorge Camacho y hoy vengo a hablarles sobre la película Pepe Cáceres. Esta es una película basada en hechos reales sobre el verdadero Pepe Cáceres, el cual fue una figura de la tauromaquia en Colombia bastante importante y la primera en ser muy reconocida a nivel internacional. Esta película es su biografía narrada a partir del lado más personal de Pepe Cáceres, no tanto cómo era su estrella y su vida de éxito, sino más cómo fue creciendo, de dónde vino y cómo se volvió la estrella en la que se convirtió. A partir de este video ensayo vamos a responder algunas preguntas como si realmente es una fiel representación, si es verosímil las cosas que vemos en esta, o si simplemente es una obra de ficción que adapta una historia real para volverla en ficción. Todo esto lo responderemos a partir de ciertos puntos buenos de la película, como ciertos puntos un poco más cuestionables y ciertos aportes o apuntes que yo tomé. Entonces, pues vamos a hablar sobre esta película y quiero empezar hablando sobre las cosas positivas que quiero destacar. Quiero empezar comentando que es una película muy realista. De hecho, como se puede ver en varias entrevistas con el director y el propio hijo del verdadero Pepe Cáceres, Sebastián Eslava, cuenta lo especial que fue haber hecho la película para él. Además, pues dentro de esta, él interpreta a su propio padre, como una forma de homenaje ya que él nunca lo conoció. Nos cuenta también además que quería siempre, más allá de mostrar la estrella, el nombre de quién era su padre, mostrar el lado humano que había detrás, cuáles fueron los retos, los impulsos que llevaron a Pepe Cáceres a convertirse la primera estrella de la tauromaquia más grande de Colombia fuera del país. Continuando con el apartado más técnico, dentro de la cinta no hay muchas escenas muy cinematográficas, sino más bien una fiel representación de un capítulo de la vida de alguien, las cosas malas y las cosas buenas. El director de fotografía de la película, Mateo Guzmán, nos regaló varios planos fieles de una representación real. No hay mucho diseño sonoro ni en general mucha música en toda la cinta. Esto aporta mucho a la narrativa de que está basado en hechos reales. Las actuaciones son bastante buenas en cuanto a los acentos y en cuanto a la representación en general del lugar o las locaciones dentro de la película. No suele ser muy común poner en pantalla municipios colombianos como Honda, Tolima, pero siento que están muy bien logrados. También está el hecho de todo el buen logro que se llegó a tener con los toros. Es una experiencia única para los actores y que también debió tardar mucho tiempo en ser filmado con las condiciones y las formas adecuadas. Como nos cuenta el director en algunas entrevistas, siempre eran alrededor de más de 100 personas en los sets, algo bastante admirable, y que también nos aclara que ningún animal fue maltratado en toda la película. También felicitar el inicio, el cual se siente natural, en el hecho de cómo mostrar a Pepe creciendo desde un niño hasta que se vuelve un adulto, ya que es una forma bastante resumida y clara de introducir al personaje. En general todos los actores cumplen su rol muy claro dentro de la película, regalándonos actuaciones naturales que se sienten muy realistas. Ahora quiero hablar un poco de las cosas que son un poquito más criticables dentro de la película. Empezando porque noté que a veces se siente que la película no tiene un rumbo muy claro. Vemos algunos saltos en el tiempo un poco confusos que llegan a confundir un poco a la audiencia y no deja muy claro dónde están sucediendo las cosas o en qué momento están sucediendo, porque a veces vemos que estamos en una época e inmediatamente nos movemos a otra. Otro aspecto a resaltar es el personaje de la mamá de Pepe. Siento que sobra dentro de la película, ya que llega casi al final y siento que no aporta mucho. Pudo haber sido mejor que hubiera aparecido o un poco más antes, o simplemente no haber aparecido, porque es algo que no aporta mucho a la trama. Si se hubiera querido mostrar en una forma en la que pudiera haber aportado más, hubiera sido un mejor papel, pero simplemente creo que era un poco innecesario. Continuando con el último punto, siento que la primera mitad de la película es un poco lenta. Entiendo, nos están presentando el personaje, su entorno, pero casi a la mitad nos damos cuenta del verdadero interés del personaje, pues de irse del país, mientras todos los infortunios que vivió y creció y sufrió por su jefe y por las condiciones pudieron haberse resumido de una forma un poquito más clara y mostrarnos más como de qué es lo que quería hacer Pepe y qué fue lo que más logró. Esto tampoco queda muy claro, ya que en un momento lo vemos haciendo tauromaquia aquí en Colombia y en otro momento vemos que ya es el de los mejores del mundo en España. La película es una representación realista de la vida de un torero colombiano.
Nos muestra la historia de cómo un niño de clase baja intenta ganarse la vida y es criado a partir del miedo. Esto es importante ya que en un punto él es presionado como cometer el acto de asesinato hacia el animal, el cual es algo común en estas prácticas, pero simplemente es un ser humano que no es capaz de asesinar a un animal. En el camino vemos cómo suele dejarse llevar por sus sentimientos, el amor y cómo intenta hacer hasta lo imposible por ganarse la vida con estas prácticas, aunque esto le costará la vida. Quiero analizar también algunos personajes dentro de la película que son muy importantes y quiero empezar por la abuela de Pepe, ya que ella la analizó como la guía o una inspiración para él, algo que él hace que no se rinda y le da un camino a su propia vida. Y vemos que él en ningún momento la abandona e incluso ella no lo abandona a él. Es como esa iniciativa del personaje a luchar por sus sueños y no rendirse. Su jefe Melanio, el cual representa los retos y los miedos de la vida. Él fue criado por él y casi que obligado a ser torero y tratado siempre de la peor forma. Son esos momentos oscuros de la vida de un ser humano en el cual tiene que saber qué es lo que tiene, qué es por lo que tiene que luchar y no dejan de ser por estos medios y enfrentarlos en algún momento. Las mujeres o intereses amorosos que vemos en la película pueden ser la representación de que a veces las personas nos dejamos llevar mucho por los sentimientos, las tentaciones, a veces nos pueden desviar del camino o guiarnos más dentro del camino. Pero vemos que en cuanto a Pepe, en algún momento fue una tentación ya que se metió con una mujer que tenía esposo, algo que le pudo haber costado muchas cosas. Y el resto de familiares como la mamá de Pepe pueden ser representados como el pasado imborrable que siempre nos va a acompañar. Recordemos que él tampoco conoce a su padre y siempre fue una inspiración para él porque no lo abandonó, porque no está con él. Y siempre esto forja su carácter a la hora de ser torero y a la hora de convertirse en quien se logró convertir. Y por último quiero analizar la tauromaquia. La tauromaquia más que todo es como el trabajo de Pepe, ya que también representa las oportunidades que se nos pueden presentar como un trabajo que sí o no nos gusta, pero sabemos que toca hacerlo en algún momento. Bueno, en conclusión podemos ver que Pepe Cáceres es una película bastante completa en cuanto a su cinematografía, en cuanto a informarse sobre este personaje, representándolo de la forma más fiel posible por su propio hijo y que lo logra de una forma muy realista a más no poder. Vemos que es una obra que a pesar de que usa algunos elementos de la ficción y algunos elementos bastante dramáticos, se siente que nos está contando una historia real. No vemos ninguna exageración ni ningún tipo de cosa que nos ponga un poco fuera de lugar dentro de la película y más bien nos cuenta la historia de quién fue Pepe Cáceres y cómo se convirtió en quien era. Vemos como todos estos productos audiovisuales colombianos de autobiografías pueden ser realmente algo que pueda vender, como algunas novelas que vemos hoy en día como Rigo o autobiografías de artistas. Podemos ver que se puede sacar bastante provecho de estas historias para contar historias muy entretenidas y completas, dignas de un libro o de algo más interesante como la realidad en sí misma. Vemos que las actuaciones son parte importante y pilar fundamental dentro de esta película, ya que nos ofrece toda la verosimilitud, toda la seriedad con la que se debe tratar la historia de Pepe y del mundo de la tauromaquia, algo que hoy en día está muy mal visto pues en este país y en muchos por la sociedad en la que estamos viviendo actualmente, pero está muy bien representado en su época y cómo era y cómo se vivían las cosas en ella. En resumen, Pepe Cáceres nos cuenta de manera casi perfecta cómo fue la vida de este personaje, cómo creció, cómo luchó y cómo la tauromaquia fue algo fundamental en su vida y que dejó el nombre de Colombia en cuanto a esta práctica en muy alto. Una película que recomendamos bastante, con ciertas cosas un poco mejorar como lo mencionaba anteriormente, pero que sin duda hay que darle una oportunidad.